Si le preguntamos al mexicano promedio quién es el padre de la patria, sin lugar a dudas nos responderán el nombre de alguno de los patriotas novohispanos fieles a Fernando VII que intentaron recuperar para él el poder cuando los franceses lo destronaron. Hidalgo, Allende, quizá algunos más perdidos digan que Morelos, e incluso nos podremos encontrar con afirmaciones salvajes como que Benito Juárez o algún caudillo de la Revolución de 1910. Unos aún más perdidos, los menos, responderán quizá que Hernán Cortés. Solo unos pocos responderán valorando de manera racional y objetiva los hechos. Habría que remontarnos a la génesis real del México como un estado libre y soberano. Ciertamente la fecha de tal acontecimiento no es ese 16 de septiembre de 1810 que la educación del Estado ha logrado imponer en el imaginario del ciudadano común. Sin ánimo de menospreciar las acciones y sacrificios de los hombres y mujeres que participaron en el proceso que a la postre resultaría en la independencia, surge del olvido como cualquier verdad que ha intentado ser silenciada, pese al añejo esfuerzo del Estado mexicano por fabricar una historia artificial, de mentiras y verdades a medias, para ocultar elementos incómodos de los sucesos históricos, como que por ejemplo no se tiene ninguna constancia del contenido real del exhorto lanzado en Dolores por el cura Hidalgo. Se especula que seguramente sería alguna maldición contra el gobierno al servicio de los franceses, y asimismo algún reconocimiento a Fernando VII. O por ejemplo las acciones inmorales para un héroe, pero necesarias en la guerra, como la orden de ejecutar prisioneros españoles emitida por el mismo Hidalgo, solo por mencionar lo que en proporción el ciudadano mexicano ignora de su propio pasado. Entonces, durante el periodo de sequía, en Tamaulipas emerge el paredón de fusilamiento de Agustín de Iturbide, sepultado bajo la presa que lleva por nombre Vicente Guerrero, insurgente al que la historia artificial de México ha intentado enaltecer en aras de sobajar la figura de Iturbide. La ironía aumenta cuando se sabe que dicha presa entró en funciones el 27 de septiembre, fecha que tiene más mérito para conmemorar la independencia de este país, pues ese día, pero de 1821, el ejército trigarante entraba a la Ciudad de México, consumando así la independencia. Así de grande ha sido el esfuerzo del Estado para negarle el lugar al artífice de la independencia de México. A continuación su historia y el porqué su mérito como padre de la patria. Por mucho que disguste a la sociedad mexicana de hoy en día, la religión católica jugó un papel fundamental en la formación del Estado actual mexicano. Tan estrecha es esa relación que incluso el relato del nacimiento de quien sería el libertador de México fue interpretada en su momento como un milagro, pues la madre de este se encontraba moribunda durante el proceso de parto y se había perdido completamente la esperanza de salvar el producto. Sin embargo, se pidió el manto del padre Diego Bacelenque, quien fundara a los agustinos en Valladolid 200 años antes del nacimiento de Iturbide. Con dicho manto se cubrió a la madre y el niño vivió, por lo que se le atribuyó el carácter de milagro al hecho, y al bebé se le llamara Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. De padre navarro y madre criolla, de las familias más prestigiosas de Valladolid por descender de uno de los fundadores de la ciudad, Juan Diego Villaseñor y Orozco, quien curiosamente fuera el noveno abuelo de Iturbide, pero el séptimo de Hidalgo, por lo que estaban emparentados. Conscientes de esto, hubo una buena, pero quizá escueta relación entre Hidalgo y la familia de Iturbide, pues incluso llegaron a tener propiedades cercanas. Quizá esto explique las generosas propuestas ofrecidas por Hidalgo a Iturbide para unirse al movimiento insurgente, quien las rechazara en toda ocasión, al saber todas las vejaciones que la turba de Hidalgo había perpetrado en Guanajuato y del saqueo de la hacienda de su padre. Vemos entonces que Iturbide nació en una posición privilegiada, recibió la mejor educación que la región pudo ofrecer, esta lógicamente en un seminario, el cual dejaría a los 15 años para administrar la hacienda de su padre. Cabe mencionar que un año antes, en 1797, ya servía en el Regimiento Provincial de Infantería de Valladolid, ostentando el grado de subteniente de bandera. Dentro del ejército tuvo una trayectoria singular, no solo por la corta edad de inicio, sino también porque llegó a grados a los que los criollos no podían acceder. Se debe mencionar también que estos cuerpos provinciales no eran precisamente parte del ejército regular, por lo que su acceso a cargos dentro del ejército regular es aún más raro.
Se debe señalar igualmente que en esos momentos se atravesaba por un proceso que se conoció como el reformismo borbónico, y que, entre muchas otras cosas, se instauró una doctrina de compra de puestos militares en las huestes del virreinato, donde de manera común los criollos y españoles acaudalados corrían con los gastos de las tropas a su cargo. Ello acarreó la consecuencia lógica de la indisciplina y la poca preparación de la tropa y de los improvisados mandos, por lo que estas milicias provinciales no pudieron con la rebelión de 1810 en un primer momento. De esta forma, se estima que la entrada y grado de Iturbide costó unos 200 pesos, pues se compara con lo que le costó a su cuñado entrar con la misma edad y el grado al mismo regimiento. Iturbide se casó con Ana María Huarte, miembro de una de las principales familias de la región, cuya dote incrementó considerablemente la posición y economía de Iturbide. Con ella engendró 10 hijos: Agustín Jerónimo, Sabina, Juana María, Josefa, Ángel, María de Jesús, María de los Dolores, Salvador Felipe y Agustín Joaquín, todos de apellido Iturbide y Huarte. Al principio de su campaña contra la insurgencia se encontraba con una licencia de tiempo indefinido del servicio militar desde 1808. Enterándose el 20 de septiembre de 1810 de la rebelión, se puso a las órdenes del virrey Venegas, quien le encomendó la aprehensión de los caudillos del movimiento en Acámbaro, Luna y Carrasco. El 12 de octubre de ese año tiene lugar su primera acción enfrentando a más de 600 insurgentes, casi todos ellos de pueblos inmediatos, con una fuerza de 35 soldados del regimiento de Valladolid, donde resistió por 12 horas permitiendo la salida de la población dirigiéndose a Ixtlahuaca. El 17 de octubre Hidalgo toma Valladolid, quien posteriormente ofrecería a Iturbide la banda de teniente general y un salvoconducto, así como el respeto a la propiedad suya y de su familia, asegurando exentuarla de los saqueos. Iturbide, siguiendo sus convicciones, se rehusó. Iturbide participó en la batalla de las Cruces, donde pese a la derrota, sus superiores lo recomendaron para ascender por su destreza, recibiendo el rango de capitán de fusileros. Luego el movimiento insurgente iría en declive, sufriendo las derrotas del puente de Calderón y de Acatita, hasta el fusilamiento de Hidalgo en las Norias de Baján, Chihuahua, en junio de 1811. La actividad principal de Iturbide en los meses posteriores fueron escoltar convoyes de plata hasta 1812, cuando enfrenta, captura y ejecuta al insurgente Albino García, lo que le vale el ascenso a teniente coronel. El 31 de octubre Iturbide toma la isla Yuriria. El 28 de 1813 toma posesión de la fortificación de la isla de Jaujilla. Ese mismo año Iturbide sigue comisionado a la seguridad del transporte de plata bajo las órdenes de José del Diablo y Diego García Conde, enterándose en un trayecto de Zamora a Guanajuato que las fuerzas de los hermanos Rayón, a quienes se enfrenta cerca de Tlalpujahua, donde se encontraba el principal apoyo de estos, que contaban con 4 divisiones de caballería e infantería de alrededor de 1000 hombres cada una, además de 12 cañones. Tras la derrota se supo que estos perdieron unos 290 hombres, mientras que los realistas solo sufrirían una baja y 16 heridos. Esta acción sería uno de los grandes logros militares de Iturbide, que en el futuro sus enemigos utilizarían para atribuirle una naturaleza sanguinaria, olvidándose de que ciertamente en la guerra se debe mantener el honor, pero lo primero es vencer al enemigo. Debido a esta victoria, el virrey Calleja le otorga el grado de coronel del regimiento de Celaya y el mando militar de la provincia de Guanajuato. Dicha fuerza estaba conformada por 150 hombres. Iturbide informó a Calleja que requería de 17,844 pesos y 2 reales para iniciar a operar, a lo que el virrey le respondió que no había dinero, y le recomendó pedírselo a la gente rica de la región. Palabras más, palabras menos. Le agregaría también el mando y manutención del batallón de Corona, otro mixto, el cuerpo de caballería de Santander y 4 piezas de campaña, asimismo de todas las tropas veteranas, las milicias urbanas y de provincia. Naturalmente la cúpula de poder militar y civil no vio con buenos ojos que un criollo ocupara puestos exclusivos para peninsulares, por lo que para 1816 Iturbide dejaba el servicio activo en el ejército tras ser acusado de malversación de bienes, de corrupto y otros delitos propios de la administración pública, acusaciones que nunca pudieron ser probadas. Dedicándose con notable éxito a la administración de sus bienes, incrementando aún más su fortuna, el periodo de su vida, que comprende de 1816
a 1820, va a ser utilizado en el futuro por sus detractores como Vicente Rocafuerte para atribuirle una conducta de frivolidad sumamente inmoral, entregado al juego, a los vicios y a las mujeres, naturalmente sin fundamento, pero aceptado y potenciado por la versión de la historia gubernamental. Pero para los principales estudiosos de este personaje será un periodo de extrema madurez y meditación, en el que probablemente definió su postura ante los cambios políticos causados desde la península y a concebir formas para lograr la independencia. Para 1820 los principales insurgentes ya habían sido abatidos o indultados. En esa tercera etapa la lucha era llevada a cabo por Vicente Guerrero, por medio de la guerra de guerrillas en las provincias del sur, intentando siempre levantar un ejército, sin mucho éxito. Otros insurgentes de mayor poder como Guadalupe Victoria se encontraban y mantuvieron ocultos hasta que fue seguro reaparecer. Para 1820 Iturbide vuelve al ejército y se le asigna la tarea de acabar de una vez por todas con el guerrillero insurgente. Hoy sabemos que Iturbide, por el contrario, lo invitó a través de correspondencia a unirse a él en su empresa independentista. Guerrero en un principio se mostró reservado, pues Iturbide había sido uno de los principales enemigos del movimiento. Al final se reunirían y sucedería lo que se conoce como el abrazo de Acatempan. Si se abrazaron o no aún se debate. Es preciso decir que los planes del insurgente Guerrero estaban destinados a no prosperar, pues cada vez tenía más problemas para mantener su guerrilla y las autoridades incrementaban sus esfuerzos para cazarle. Ya con el plan de Iguala, que en realidad se llamaba Plan de Independencia de la América Septentrional, el ejército trigarante eligió a Iturbide como su líder. Las tres garantías que daban nombre a este ejército y que emanaban del plan de Iguala son la religión católica, la independencia y la unión entre todos los mexicanos. De lo anterior vale la pena decir que la religión católica era uno, si no es que el único aspecto social que todos los novohispanos tenían en común, y que por lo tanto fue explotado como el agente de unión entre todos los habitantes de la Nueva España, y que además facilitaba el visto bueno de la Iglesia, que para entonces era un ente de un gran peso político. El 24 de agosto en la ciudad de Córdoba se firma el tratado entre el primer jefe militar Iturbide y el recién llegado virrey O'Donojú, en el que se acuerda la independencia de México y la retirada de los peninsulares. El plan de Iguala avanzó por las provincias sin mayor problema. El 27 de septiembre de 1821, el ejército de las tres garantías entró a la Ciudad de México encabezado por Iturbide. Fecha que simboliza en todo sentido la independencia de México. Posteriormente, Iturbide, como primer jefe militar, encabezó la Junta Regente, que se encargaría, entre otras cosas, principalmente de la administración y de buscar a quien acomodar en el trono, pues una de las cláusulas principales del plan era entregar el trono a un príncipe Borbón, o en su defecto algún otro príncipe europeo. Sin embargo, ni los Borbones ni otras casas aceptaron la proposición, estas últimas seguramente para no conflictuarse con los primeros. Ante este gobierno sin cabeza, el 12 de mayo de 1822 a las 10 de la noche, una turba conformada de todos los estratos sociales apareció ante la puerta de Iturbide y entre vítores le exigió a él tomar el trono. Este no estaba falto ni de méritos, ni de posición, ni de prestigio social para ello, pero en sus memorias, él señala que su primer pensamiento fue de rechazarlo, pero uno de sus amigos presentes esa noche le advirtió de lo perjudicial que podría ser desairar al pueblo, por lo que el 21 de julio de 1822 fue coronado y llamado Agustín I de México. Vemos entonces desde una valoración objetiva de los hechos que Iturbide, contrario al relato de la historia gubernamental, deja poco o ningún margen a ser llamado traidor. La situación económica del estado recién nacido era tan mala que su coronación se llevó a cabo con una corona y joyas prestadas del Monte de Piedad. Inmediatamente después fueron devueltas. Su administración inició con una deuda de 75 millones de pesos y con 50 pesos en las arcas nacionales. Pronto todo ese ingenio mostrado en campaña brilló por su ausencia. Causa de su tibieza como regente intentando coexistir con el Congreso, comenzó una serie de choques que culminó en su decisión de desintegrar el Congreso, que desde que se formara en 1821 no discute ni un solo proyecto de ley constitucional, razón para la que se había formado, dedicándose únicamente a aumentar su número, sus beneficios, sus atribuciones y su sueldo. Posteriormente, Iturbide aumenta el requerimiento fiscal, hasta en un 40% en los impuestos de la propiedad, por lo que comienza a perder su popularidad, y comienzan a la par las insurrecciones. Aparece así el Plan de Casamata, promulgado por generales que se habían levantado contra él, que además suman la fuerza enviada por Iturbide para acabarlos.
Paralelamente a todas las dificultades que atravesaba el imperio, se fortalecen dos logias masónicas, la yorquina y la escocesa. La primera albergaba a las mentalidades republicanas, mientras que la segunda a muchos de los ricos que ya estaban en contra de Iturbide y que querían a un Borbón en el trono de México. Durante prácticamente todo el gobierno de Iturbide, estos grupos serían los principales impulsores de conspiraciones para derrocarlo. Iturbide siempre estaría al tanto de ello. Un aspecto de suma importancia para la visión histórica del gobierno es precisamente la influencia masónica en la construcción de dicho relato, razón por la que los historiadores y el gobierno entero redujo y aún reduce la figura del padre de la patria, pues evidencia la clase de proceder de los miembros de estas organizaciones. En marzo de 1823, Iturbide restablece el viejo Congreso como resultado de las demandas del Plan de Casamata. El 19 de marzo, en una concienzuda decisión por parte del emperador Iturbide, abdica al trono para evitar la guerra civil y todos los males que con ello acarrearía, de los cuales su experiencia en una guerra de 11 años le daban constancia. Oportunidad que el Congreso aprovecharía para humillarle. Iturbide y su familia se exilian en Europa, estableciéndose en Liorna, Italia, en una villa que había pertenecido a Paulina Bonaparte. Al ser considerado un traidor por los Borbones, no podía entrar a los países donde estos estaban gobernando, por lo que ante la presión, el duque de Florencia le informa que no puede garantizar su seguridad y entonces se dirige a Londres por mar. Allá se enterará de que la Santa Alianza intentará reconquistar el territorio que él independizó, por lo que escribe al Congreso y pone al servicio su espada y su genio militar, independientemente de la forma de gobierno por la que se han decantado. Los diputados del Congreso, temerosos de perder su desde entonces parasitaria forma de vida, decretan la pena de muerte para el padre de la patria tan pronto sea visto en tierra mexicana. Iturbide no tiene oportunidad de enterarse del cruel y cobarde movimiento, pues se encontraba en viaje por mar. Llega a Soto la Marina, en Tamaulipas, donde es reconocido por su forma de montar a caballo, que durante el servicio de las armas le había valido el apodo del Dragón de Hierro. Apresado por un general al que él había perdonado la vida, ejecutado sin un juicio ni jurado, en Padilla, Tamaulipas, a las pocas horas. Enterrado en una iglesia abandonada y en ruinas. Hoy Padilla ya no existe. El presidente Echeverría mandó hacer una presa en los 70s sobre la localidad, quizá como un último agradecimiento a Iturbide por su servicio a la patria. El caso de Iturbide, como el de muchos otros, nos deja claro cuál es la recompensa que ofrece esta tierra a quienes están dispuestos a darle más. Claramente Iturbide estuvo lejos de ser un santo. Famoso es el caso de la ejecución de las mujeres de Pérgamo, o su estrategia de tierra quemada como medida contra insurgente. Como quiera que sea, el trato que le ha dado la historia está lejos de pagarle lo que esta nación le debe. Descansa hoy en una capilla en la catedral en la Ciudad de México, lejos de los honores y el reconocimiento de esos patriotas novohispanos, tan sanguinarios como él, y que como él tomaron las armas para ver a un Borbón en el poder, y a la religión católica como la única en el territorio. Esos, los que hoy se encuentran en el Ángel. Para su mujer dejó escrito: te dejo mi reloj y mi rosario, como única herencia de este sangriento recuerdo de tu infortunado Agustín. Hay constancia de los que estuvieron allí, que las últimas palabras del padre de la patria fueron: a ver, muchachos, daré la última vista. Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y la observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudarles, y muero gustoso, porque muero entre ustedes. Muero con honor, no como traidor, no. Guarden subordinación y obedezcan a sus jefes, pues así cumplirán con Dios. Posteriormente había pedido un vaso de agua que solo probó. Él mismo se vendó los ojos, besó el Santo Cristo y el padre de la patria murió al sonido de la descarga accionada por los que gracias a él hoy se llamarían mexicanos. Gracias por ver este video, las fuentes como siempre están en la descripción. Te invito a suscribirte y a que visites el canal de Psicología y Filosofía.